de este Congreso, que son los señores magistrados, consejeros, jueces, catedráticos, académicos, estudiantes de la carrera de Derecho y, desde luego, al comité organizador de este 20º Congreso de Derecho Procesal Mexicano. Sean todos ustedes bienvenidos a esta etapa de este segundo día de actividades en este Congreso. El comité organizador me ha conferido la distinción de poder presentar a nuestros próximos 2 conferencistas magistrales. Uno de ellos es nuestro paisano, es el doctor José Ovalle Favela, que nació el día 21 de julio de 1948 en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y realizó sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en el Instituto 18 de Marzo de esa ciudad. Llevó a cabo sus estudios de licenciatura y doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios en México, y tanto en su examen profesional como en su examen de grado obtuvo mención honorífica. Durante el ciclo académico de 1981 a 82, realizó estudios e investigaciones en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Pavía en Italia. Ha sido profesor desde 1972 en la Facultad de Derecho de la UNAM en las materias de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil. Ha sido auxiliar de investigación, técnico académico e investigador por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es investigador nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal y socio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Autor, entre otros muchos títulos, de los siguientes libros: Derecho Procesal Civil, Estudios de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Garantías Constitucionales del Proceso, Los Recuerdos del Viento, Derechos de los Consumidores, Proceso y Justicia y el Procedimiento Penal Oral en el Estado de Chihuahua. Es coautor con Héctor Fix Zamudio del libro Introducción al Derecho Mexicano, Derecho Procesal, y ha coordinado los siguientes libros: Temas y problemas de la Administración de Justicia en México, Administración de Justicia en Iberoamérica, Acciones para la tutela de los intereses colectivos y de grupo, Administración de Justicia en Iberoamérica y sistemas judiciales comparados, y el tomo 6 de Derecho Procesal en la obra colectiva coordinada por Sergio García Ramírez, El Derecho en México, 2 siglos. Es autor del proyecto del Código Procesal Civil, que entró en vigor a partir del día 1 de mayo de 1997 en el estado de Tabasco, y socio del bufete Ovalle Favela Sociedad Civil desde el mes de enero de 1993. Sin mayor preámbulo y con mucho orgullo de presentar a un paisano nuestro de la categoría del doctor José Ovalle Favela, le cedo el uso del micrófono para escuchar su conferencia magistral. Bienvenido, doctor, les pido un aplauso para recibirlo. Muy buenas tardes. El tema de mi exposición se va a referir a las acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. No voy a leer la ponencia, sino algunas partes de ella nada más, y a tratar de referirme a los puntos más relevantes para hacer más provechoso la sesión, y porque en todo caso se va a repartir un disco en el cual tendrán todas las ponencias entregadas a tiempo, y ahí se podrá leer quien lo desee, ¿no? Entonces, bueno, el tema es el de las acciones colectivas que han tenido una gran relevancia, una gran importancia para la solución de los conflictos que afectan ya no a intereses individuales o particulares, sino a comunidades o grupos de personas. Entre otros temas, las acciones colectivas protegen el medio ambiente y la salud, preservan el patrimonio histórico, artístico y cultural, los intereses de los consumidores frente a los productos peligrosos o nocivos, la publicidad engañosa, las prácticas y cláusulas abusivas en las relaciones de consumo, entre otros temas que se dan en esta materia.
Hasta el 29 de julio del año 2010, las acciones colectivas se conocían en México a través de 3 materias muy importantes. En primer lugar, en materia del trabajo, desde el año del 31 había las acciones para los conflictos colectivos económicos. Uno de esos conflictos colectivos económicos, el del sindicato petrolero del año 1936, dio lugar a la expropiación del petróleo. Cuando las compañías extranjeras no quisieron acatar el fallo de la Corte que les ordenaba cumplir con el laudo dictado por la Junta Federal de Control de Arbitraje, entonces el general Cárdenas decidió que debía expropiar los bienes de las compañías. Entonces han tenido un papel importante en la historia, aunque últimamente no se han visto muy utilizados ni por los sindicatos ni por los patrones, pero fue un antecedente importante. En segundo lugar, en el proceso agrario y más específicamente en el proceso de amparo agrario, se dio en la reforma del 63 a la ley de amparo de entonces y a la Constitución del 62, se dio lo que se llama el proceso colectivo agrario, que es un amparo que pueden promover los núcleos de población ejidal o comunal cuando haya una resolución, entonces eran presidenciales, que les privara de sus derechos colectivos. En la ley vigente yo la he buscado y no está muy claro que existe todavía este tipo de proceso. Se diluyó mucho. En la ley de amparo anterior, del 36, 35, era muy claro con la reforma que se hizo en el 63, que se incorporó este amparo colectivo agrario y que después Echeverría convirtió en un libro segundo de la ley de amparo. La tercera forma como se daba la acción colectiva era la acción de grupo, que previó la Ley Federal, la Ley Federal de Protección al Consumidor de 1962. Yo debo de comentar que me tocó estar en la Procuraduría del Consumidor, me invitó el procurador Alfredo Baranda, e ingresé en marzo del 92, me dijo Alfredo: Pepe, aquí tienes este librote que tenía un cuaderno enorme, es el proyecto de nueva ley de protección al consumidor, quiero que me lo entregues ya revisado este fin de mes. No, imposible, ¿verdad? Los tiempos políticos no son siempre los tiempos del académico. Me dio más tiempo, me dio una semana más. No, me dio más tiempo. Y entonces me puse a estudiar el tema de los consumidores y propuse una acción de grupo, pero no fue la que yo propuse, porque el proyecto que se hizo en la Profeco, en la subprocuraduría jurídica, después se revisó por toda la Profeco y quedó muy poco de lo que uno había puesto. Y para colmo de males, ya cuando llegó a la Secretaría de Comercio de aquella época, había una unidad de desregulación económica que tenía como función prácticamente reducir casi a la mitad cada texto que se enviaba. Trabajaban con tijeras, a ver qué le cortaban a cada cosa. Entonces el artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor es un artículo muy recortado, que le faltan muchos temas y sin embargo esta acción de grupo, con todas sus deficiencias técnicas, ha sido muy utilizada, contra lo que yo me imaginaba, por la Procuraduría del Consumidor. Cuando yo estuve 3 años, le presenté al procurador 2 proyectos de demanda de acción de grupo contra Teléfonos de México por incumplimiento de contrato y por cobro excesivo, y pues no, nunca las aprobó el secretario de Comercio. Ahí se quedaron en su escritorio, dependía mucho de la probabilidad de la Secretaría. Pero veo con mucho gusto que la Procuraduría del Consumidor, en su página de internet, hace una descripción muy completa de los casos de acciones de grupo
y aún de acciones colectivas que ha promovido. También incluye concursos mercantiles con empresas, sobre todo de aviación, que han quebrado y no han pagado a los consumidores. Entonces, del 92 al 2010, 2011, cuando ya entra la reforma en materia de acciones colectivas, sí se ejerció mucho este tipo de acciones. Yo debo decir que eran acciones que tenían, desde luego, como característica que solo las podía promover la Procuraduría del Consumidor. Había una legitimación activa limitada. En segundo lugar, eran acciones que tenían una función primeramente declarativa, porque a través de ellas la Procuraduría buscaba que el juez dictara una sentencia en la que declarara que los proveedores demandados cometieron hechos ilícitos que perjudicaron a los consumidores. Y era de condena porque, con base en esta declaración, la Profeco condenaba a pagar daños y perjuicios a los proveedores, los cuales se liquidaban en un incidente posterior a la sentencia a la que podían comparecer los consumidores a acreditar que eran perjudicados. También había una acción cautelar que tenía por objeto que los proveedores hicieran cesar los hechos ilícitos antes de que se dictara la sentencia. Entonces, esa era la acción de grupo. En mi trabajo me refiero a un caso, porque es el que me tocó comentar, me pidieron de la Corte que hiciera un comentario sobre un caso que ocurrió en Chihuahua. La Procuraduría demandó a una empresa constructora de viviendas en 2008 ante un juez de distrito del estado de Chihuahua por vicios ocultos en la construcción y entrega de viviendas. La Procuraduría demandó, entre otras cosas, porque fue mucho lo que reclamó, que el juez de distrito dictara una sentencia que declarara que la demandada realizó una conducta que ocasionó daños o perjuicios a consumidores por fallas estructurales en las viviendas del fraccionamiento Rincón de Sierra Azul en Chihuahua. En mi trabajo que publicó la Corte, le quitó los nombres de las empresas, pero yo aquí estamos en un ámbito académico, lo puedo decir, y ocurrió, y que se ganara a la reparación de los daños y perjuicios en la vía incidental. El juez de distrito ese mismo año dictó sentencia en la que declaró improcedente la acción porque, dijo el juez, la Procuraduría no acreditó que hubiera hecho estudios sobre el número de quejas y la viabilidad de las reclamaciones. Era un requisito formal que no existía en la ley. Entonces fueron a la apelación las dos partes y en la apelación el Tribunal Unitario de Circuito modificó la sentencia apelada y condenó a la empresa demandada a pagar los daños y perjuicios. Se promovió un amparo directo por ambas partes, del cual consiguió en principio en un segundo tribunal colegiado de materia civil, de este circuito, 17º, pero la Corte consideró de importancia y relevancia el asunto y lo atrajo a su conocimiento, y la Corte confirmó plenamente la sentencia. La sentencia que me tocó analizar me parece muy interesante porque desentraña aspectos muy relevantes de estas acciones de grupo, que yo pienso que tienen relevancia para lo que se va a interpretar después de la reforma que entró, se puso en vigor en 2011, que modificó el Código Federal de Procedimientos Civiles, le adicionó un libro, el libro quinto, que se refiere a las acciones colectivas. Conste que fue la pura mirada, ¿eh? ¿Te apagó acá? Ah, correcto. Acá está bien. Bien,
De modo que eso estuvo en vigor hasta el 2011, porque el 30 de agosto de 2011 se promulgó la reforma que adicionó el libro quinto al Código Federal de Procedimientos Civiles. Y ahí se regulan las acciones colectivas. Antes hubo una reforma al artículo 17 de la Constitución en el 2010 para prever que el Congreso de la Unión expedirá leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos. Reitero que, antes de cerrar el tema, en la página de internet de la Profeco se relacionan los diversos casos que ha conocido la Procuraduría, tanto acciones de grupo como acciones colectivas, que ya ha ejercido varias ha ejercido. Hubo hace poco una acción colectiva sobre la nulidad de las cláusulas de los contratos de adhesión de Sky, que la Corte, perdón, ahora sí ya les doy el teléfono, porque me pasó que en Ensenada traía un teléfono nuevo y era mi cumpleaños. Entonces, no veía cómo pagarlo hasta que le encontré. Pero esa ya le conozco. Ya. Entonces, viene una serie de acciones. Esa que les digo me parece muy importante, que la Corte, en última instancia, declaró que las cláusulas reclamadas eran abusivas, eran ilegales, eran inequitativas y, por tanto, nulas para cualquiera que celebre el contrato, no nada más las que se refirió la sentencia. Entonces, en la página de internet de la Profeco, no la tengo aquí, creo que es profeco.gov.mx. Yo lo acabo de sacar ahorita porque lo traía, pero no está en mi USB y lo tuve que recuperar. Entonces, vienen varias acciones muy interesantes. La primera que trae es la que yo les comenté, que a mí me pidieron, pero trae no solamente de Sky, trae de otras empresas similares. O sea que la tendencia al abuso en las cláusulas no es exclusiva de Sky. Pero bueno, son muchas hojas para que yo los mencione a cada una de ellas, pero creo que la página tiene el interés de que describe cada caso previamente. Es muy interesante. Entonces, es un tema que tiene una gran trascendencia práctica, una gran relevancia práctica y que además pues, va a adquirir mayor. ¿Qué es lo que pasó con el Código Federal? Bueno, en el Código Federal, al promulgarse, hay un artículo transitorio que modifica el artículo 26, donde estaban las acciones colectivas, y le cambia el significado para decir que la Procuraduría podrá ejercer acciones colectivas en los términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y bueno, y creo que es la que lo ha seguido haciendo, es la que tiene más experiencia. Yo ya no trabajo ahí, no crean que hablo porque allá he estado por ahí, no. Tiene mucha experiencia y lo ha seguido haciendo, y a mí me da mucho gusto que ellos sí lo hayan podido hacer sin ninguna limitación como la que me tocó a mí, que no había tanta apertura, ¿verdad? Que había demasiada... Entonces, la Procuraduría ahora puede ejercer las acciones colectivas que regula el Código Federal. Mi trabajo se refiere al Código Federal, básicamente, y no intentaría yo tratar el tema del derecho comparado, porque en primer lugar no lo preparé. En segundo lugar, mi amigo Aloysio González de Castro Méndez, de Brasil, es experto en acciones colectivas en ese tema, entonces no lo voy a desafiar, ¿verdad? Voy a nada más a decir que los que trabajaron el código, el proyecto de reforma del Código Federal, tomaron como base a la legislación brasileña.
¿verdad? Porque yo diría que hay dos grandes modelos de acciones colectivas en América Latina. El modelo brasileño, que habla de 3 acciones: acciones colectivas en sentido estricto, acciones difusas y acciones de intereses individuales homogéneos. Son los 3. Y Colombia es otro modelo que solo habla de acciones populares, que son las que se usan para demandar los intereses colectivos, y las acciones de grupo, que equivalen a las acciones de intereses homogéneos individuales de Brasil. Nuestra acción de grupo mexicana, que ya no existe, estaba ubicada precisamente junto con la colombiana. Esa era nuestra experiencia. Y yo en lo personal pienso que fue una experiencia muy útil, y que yo quiero recomendarles que también tomaran en cuenta lo que ya se había hecho, ¿no? El problema aquí en México es que queremos legislar sin saber lo que es antes, y cada quien quiere inventar el hilo negro. Bueno, pues aquí se hizo con base en esta influencia, y bueno, en el Brasil, como decía, los intereses o derechos de colectivos son los difusos, los colectivos y los individuales homogéneos. Los colectivos y los difusos son, en sentido estricto, intereses colectivos porque son de comunidades, de personas que afectan a todos ellos. Dice muy claramente Barbosa Moreira que estas dos acciones tienen en común el que son transindividuales y de naturaleza indivisible. Transindividuales porque no pertenecen a una persona determinada, sino a toda la colectividad. Y son indivisibles porque la solución que se dé tiene que ser para todos igual, no se puede dividir. Y bueno, las diferencias que hay entre ellos, lo voy a decir muy brevemente, espero que no mienta, de Brasil, son de que las acciones difusas corresponden a colectividades indeterminadas o de personas indeterminadas que no tienen entre sí un vínculo jurídico o una personalidad, o un vínculo jurídico entre ellos y el demandado. Y las acciones colectivas en sentido estricto, a diferencia de las anteriores, sí existe una personalidad jurídica y sí existe un vínculo jurídico entre los miembros de la colectividad o entre la colectividad y la parte contraria. Así es como están en Brasil, y los intereses individuales comunes son intereses que afectan a cada persona en su esfera de derechos, pero que se vuelven comunes porque el hecho ilícito que genera la afectación es común para todos ellos. O sea, también lo dice Barroso Moreira, lo dice muy bien, las acciones colectivas y difusas son esencialmente colectivas, y las acciones de intereses individuales homogéneos son accidentalmente homogéneos, porque así como se pueden demandar en conjunto, también cada persona puede demandar individualmente ese interés homogéneo individual. ¿Cómo le hizo el Código Federal de Procedimientos Civiles? Bueno, los autores de la reforma, estoy, como ustedes verán, saltando muchas hojas para… El Código Federal de Procedimientos Civiles toma esta clasificación, pero no la hace bien, no la regula tal como está en el modelo brasileño. Las acciones colectivas, a las acciones difusas, mejor dicho, a las difusas, dice el Código Federal de Procedimientos Civiles que es aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses difusos cuya titularidad es de una colectividad indeterminada que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad consistente en la restitución de las cosas al Estado que guardaban antes de la afectación y, en su caso, al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos e intereses
de la colectividad sin que necesariamente exista vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y el demandado. Eso está bien, es correcto, pero también le faltó decir que tampoco exista vínculo jurídico entre los miembros de la colectividad, porque ese es el caso de la intereses. Voy un poco atrasado, ya eso ya lo vimos, ¿eh? Así que el siguiente, ¿verdad? Ya me puse al día. Entonces, esta definición es un poco incorrecta porque dice una colectividad indeterminada. No puede ser porque al demandado se le colocaría un estado de indefensión. ¿Quién lo demanda? Una colectividad indeterminada. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Quiénes son? No sé. No puede ser, ¿verdad? No, es una colectividad de personas indeterminadas, eso sí puede ser. Los afectados por la contaminación del río Sonora, por ejemplo, pues una colectividad indeterminada, no sabemos cuántos son realmente. No importa que se sepa ahorita. Puede ser la colectividad de personas afectados por la contaminación del río Sonora por la mina del Grupo Minero México. Sería una acción difusa, no colectiva. La finalidad que le asigna a las acciones difusas se la limita a la restitución de las cosas a su estado anterior o al cumplimiento sustituto, pero omite considerar como finalidad la orden de hacer o de no hacer, como se prevé en el derecho brasileño, o evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos, como se lo hace la legislación colombiana. Estas deficiencias de la definición se subsanan después al referir a la sentencia, donde se considera que el juez puede ordenar una o más acciones o abstenerse de ellas, aunque no están todas las que prevé las leyes que mencioné. La acción colectiva, en sentido estricto, se define como aquella de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos, cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes, cuyo objetivo es reclamar judicialmente el demandado la reparación del daño causado consistente en la relación con una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual de los miembros del grupo y que derive de un vínculo. Está muy larga la definición, ya no sabemos de dónde deriva, ¿verdad? ¿De qué es lo que deriva? De un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y el demandado. Fíjese, vínculo jurídico común existente entre la colectividad, existente por mandato de ley, tiene que estar en la ley el vínculo entre la colectividad y el demandado. Aquí hay dos cosas muy raras. Primero, es una acción colectiva. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda demandar daños en forma individual a los miembros? No tiene compatibilidad. Y luego, ese último requisito, un vínculo común existente por mandato de ley. Bueno, pues eso no se va a dar, ¿verdad? El único vínculo existente por mandato de ley es el de matrimonio, ¿verdad? Ni modo que estén casados con la otra parte. Entonces, es pésimo. Miren, yo debo decir que el proyecto se elaboró bien. Se elaboró bien por un grupo de juristas en los que estuvo un jurista brasileño, Antonio Giri, que es una gente preparada. Lo hicieron muy bien. Pero hubo un abogado de los empresarios con una visión muy anticuada, que le daba terror a las acciones colectivas, y ese fue el que puso todos los obstáculos, ¿no? Fue abogado general de la UNAM hace tiempo. A mí me invitó una ONG para participar. Yo dije con mucho gusto, ya no me volvieron a invitar, pues quedé excluido. Y luego ese abogado me invitó a participar con él
que me iba a pagar muy bien para obstruir las... No, dije, no juego así, ¿no? Siempre he estado de este lado, no de aquel lado. Entonces, ese señor es el que hizo todo esto, con el ánimo de que nunca se ejercieran las acciones colectivas. Y también en el caso de las individuales homogéneas, le puso muchos peros, muchos obstáculos, porque dice que es aquella que, de naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en el cumplimiento forzoso de un contrato, con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable. Ya vimos que las acciones de grupo en México y también en Colombia y las acciones individuales homogéneas en Brasil tienen por objeto reclamar el pago de daños y perjuicios por un hecho ilícito. Aquí le han puesto otra cosa, le han puesto reclamar de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos. La sentencia de la Corte del asunto que yo les comentaba era muy clara, decía, no se debe resolver sobre si hubo o no cumplimiento, no de contrato, sino si se causaron daños y perjuicios. Y si se causaron, se deben indemnizar. Ahora ya no. Esto va cambiando porque ahora ya es tiene que demandarse la rescisión o el cumplimiento de un contrato. Pues es una cosa rara porque además en las relaciones comerciales y de consumo no todo es contrato. A veces es un contrato escrito, sí lo hay, pero no es, digamos, muy frecuente. Son verbales con mucha frecuencia. Y aquí le digo, si fue verbal el contrato, ya no vale. No se puede demandar la rescisión de un contrato verbal. Y luego todavía hay otras fuentes de obligaciones, que implican simplemente una declaración unilateral de voluntad. Un proveedor anuncia que pone un descuento de tanto en su producto o una oferta. Es una declaración unilateral de voluntad, no es un contrato. Llega alguien a comprar y no le vende, aunque ahí esté el producto, porque ya tiene otros clientes. No se puede demandar ahí la rescisión del contrato. Entonces, yo creo que esta es la parte más en la que hay más retroceso en la legislación nueva en materia de acciones colectivas. Y bueno, voy a terminar ya porque me queda poco tiempo. No voy a referirme a todo el procedimiento, que es realmente tortuoso. Es un procedimiento hecho con muchas ganas de que nadie vaya a demandar, porque a la demanda le ponen muchos requisitos. El juez la puede admitir, la puede desechar. Después se emplaza al demandado para que diga si cumple con los requisitos de la demanda y si está legitimado en la parte que actúa. Y puede oponerse, puede decir que no cumple, pero después de eso él tiene que resolver el juez sobre la admisión de la demanda. Y ahí por segunda o tercera ocasión le dan facultades al juez para desechar la demanda. No es posible, o sea, no hay seguridad jurídica. Eso es contrario al artículo 7 de la Constitución. Está muy mal esa redacción. Yo creo que ya no puede el juez. Primero, al admitir la demanda y luego después, el juez certifica que se cumplieron con todos los requisitos, no puede después rajarse y decir, pues no se cumplió, ¿verdad? Es inseguridad jurídica, pero está hecho con una manera tal. La demanda tiene que ser ratificada. Después que se presenta, tienen que ir a ratificar los representantes legales de la parte actora. De la demanda, al contrario, dice mucho de la demanda, pero no de la constancia de la demanda, no dice nada. No tiene ningún requisito para que se constante la demanda. Y ahí yo creo que se aplica de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles
y ahí el demandado tendrá que cumplir con los requisitos que establece el Código Federal. Si no, sería absurdo que llegara un escrito sin ninguna formalidad. Tiene también tiene ciertos requisitos para la adecuada representación, que es algo característico de las acciones de grupo. Y bueno, hay después la admisión de la demanda y el emplazamiento, y luego después vendría el hecho de que el demandado consta la demanda, la adhesión a la acción, se difunde por los medios de comunicación masiva la demanda para que los interesados se adhieran. Voy a regresar un poco atrás porque ya no lo dije y es importante. La legitimación. La legitimación se otorga a órganos públicos y a entidades privadas. La legitimación se establece en favor, desde luego, de la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la más adecuada, pero también se establece a favor de la Procuraduría Federal del Ambiente, la Profepa, que tiene que ver porque los dos temas que regula el Código son las acciones colectivas en materia de relaciones de consumo y en materia de medio ambiente. Son las dos que regula. Ya se me perdió. También se da legitimación a la Comisión Federal de Competencia Económica para lo que es competencia desleal. Y la reciente reforma a la ley reitera esta facultad de legitimación de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y se faculta también al Procurador General de la República, y entre los particulares se legitima al representante legal de las asociaciones civiles sin ánimo de lucro, dice el Código Federal, que tengan con al menos un año de existencia y estén registradas. O también los afectados, que sean con al menos 30 afectados, que nombren un común representante. Esas son las legitimación. Y bueno, ya se me está acabando el tiempo. No los voy realmente a fastidiar con el procedimiento como yo me fastidié para poderlo comentar. Es uno de los trabajos más molestos que he hecho porque está muy mal redactado, ¿no? Entonces, está hecho con ganas de que no se haga ninguna acción colectiva. Pero bueno, vamos a negarle la razón y a intentar hacer acciones colectivas en materia de consumo y materias de medio ambiente. No voy a ir más allá porque un último punto nada más que voy a decir. No se prevén los efectos erga omnes de la sentencia. No se dice nada, ni erga omnes ni no erga omnes. Entonces, hay una laguna tremenda y se aplican las reglas del Código Federal, pues es un código de manera individual, no se pueden aplicar. Entonces, ahí va a tener que entrar la Corte a la interpretación. En el caso de las acciones de grupo, la labor de la Corte fue muy buena. Realmente tuvo que hacer un gran esfuerzo para hacer aplicable esa acción de grupo. Los secretarios de cuenta, los ministros trabajaron muy bien porque lo que parecía inaplicable, lo hicieron aplicable. Entonces ahora también tienen que trabajar muy duro con esto para que pueda funcionar las acciones colectivas. Pues muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto estaremos dispuestos a responderla. Gracias. Muchísimas gracias al doctor José Ovalle Fabela. Queda abierto el micrófono por si alguno de los congresistas desea hacer algún tipo de cuestionamiento, puntualizar sobre algún tópico de los que tocó el doctor Ovalle, con todo el gusto del mundo. Caso contrario, procederíamos con el protocolo de esta conferencia. Doctor, parece que quedó sumamente claro el tema, que usted lo investigó adecuadamente, no obstante el martirio para investigarlo, pero fue muy claro lo que usted nos expuso, y le pediríamos por aquí a las autoridades representativas del comité organizador tuvieran a bien pasar para entregarle al doctor José Ovalle Fabela
un muy merecido reconocimiento por su conferencia magistral en las acciones colectivas de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles. Si es tan amable al doctor J. Apolonio Betancourt Ruiz, si puede pasar a entregar el reconocimiento, al igual que la doctora Carolina, si es tan amable en acompañarnos, doctora, para que se le entregue al doctor Ovalle este merecido reconocimiento. Pásale, por favor. Bien, agradecemos a los responsables del comité organizador y procedemos. Nos pide el doctor Apolonio, si es tan amable, doctor, de pasar para que se le pueda tomar un par de fotografías con todo el público asistente a este congreso y pedirle al público asistente, desde luego, lo que ha sido una costumbre, pedirles de favor ponerse de pie para efecto de dejar en una imagen magistrado federal, presidente de la quinta turna y miembro del Consejo de Administración del Tribunal Regional Federal de la Segunda Región en Brasil, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, profesor de la Universidad Estácio de Sá, miembro del Consejo Superior de la Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de la Magistratura, director de cursos e investigación de la Escuela de Magistratura Regional Federal, director del Instituto Brasileño de Derecho Procesal, presidente de la Comisión de Procedimiento Civil de la Asociación de los Magistrados Federales de Brasil, postdoctorado en Derecho por la Universidad de Regensburg en Alemania, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Federal de Paraná, maestro en Derecho por la Johann Wolfgang Goethe Universität en Frankfurt, Alemania, especialista en Derecho de Procedimiento Civil por la Universidad de Brasilia, miembro de la Asociación Teuto-Brasileira de Juristas, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la International Association of Procedural Law, y presidente de la Comisión Editora del Código de Procedimientos Colectivos para Iberoamérica. También fue fiscal de justicia. Dentro de sus principales obras publicadas, de las más de 50 publicaciones que el postdoctor Goncalves de Castro Méndez tiene, se destacan las acciones colectivas en el derecho comparado y nacional, el derecho jurisprudencial volumen 2, el procedimiento en perspectiva, jornadas brasileñas de derecho procesal, jurisdicción civil de la justicia federal, teoría general del proceso y derecho de procedimiento colectivo y el anteproyecto del Código Brasileño de Procedimientos Colectivos. Sin mayor preámbulo, dejamos los micrófonos durante 30 minutos al postdoctor Aloysio Goncalves de Castro Méndez. Bienvenido, doctor, y él se estará auxiliando de una compañera que estará atenta para los temas en la traducción. Por lo tanto, le cedemos los usos de este micrófono, doctor. Bienvenido. Señoras y señores, buenas tardes. Eu vou falar em português e gostaria de fazer uma saudação a todos os processualistas mexicanos em nome do Instituto Brasileiro de Direito Processal. Gostaria de agradecer ao convite feito pelo presidente do Instituto Mexicano de Direito Processual, meu querido amigo, professor José Ovalle Favela. Gostaria também de saudar a presidente do Colégio Nacional de Professores de Direito Processual, maestra Karina Gomes Freder. Gostaria de saudar também aqui o Tribunal Superior de Justiça do Estado do Durango, nas pessoas do presidente magistrado Apolonio Betancourt Ruiz e magistrada Suzana Pacheco Rodrigues. Gostaria de saudar também aqui os meus colegas professores estrangeiros, professor Tarufo,
professor Teisa, professor Ritteres, professor Manuel Ortels. Gostaria de agradecer também aqui a tradutora Gabriela Tinoco. Não sei se quer. Bueno, únicamente quería saludar a los procesalistas asistentes al Congreso, el doctor Ovalle, la maestra Karina, el doctor Apolonio, la magistrada Susana Pacheco, bueno, entre otros, y a la traductora. Graças. A minha exposição eu vou dividir em 3 partes. A primeira delas, uma parte introdutória, um pouco até de denominação em torno do direito processual coletivo. A segunda parte, um pouco a importância do processo coletivo no cenário internacional. E aí fazendo uma incursão, principalmente nos últimos 15 anos, em alguns países, em alguns continentes, como a Europa. E, em terceiro lugar, em termos de direito processual coletivo comparado, tentarei aqui alçar ou pinçar 10 pontos que considero, digamos, de grande importância sob o ponto de vista da discussão do direito processual coletivo. Bueno, voy a dividir mi conferencia en 3 partes, hablando de las acciones colectivas, el derecho procesal colectivo, y voy a abordar algunos puntos importantes acerca de estos temas. A primeira questão que se coloca é até da denominação. Nos países, em geral, nós temos uma diversidade imensa de nomenclatura em torno das ações coletivas. Ações populares, ações civis públicas, class actions, representative actions, complex litigation. Pode falar mais perto, ok. Multipart actions, mass actions, Verbandsklagen, Musterverfahren, Group Litigation Order, Test Claims, Acciones de Grupo y Aggregation. Voy a hablar de las acciones colectivas, bueno, la importancia a nivel mundial que han venido tomando, así como las acciones populares, las acciones civiles públicas, las class actions, representative actions, complex litigation, multi-party actions, mass actions, Verbandsklagen, Musterverfahren, Group Litigation Order, Test Claims o acciones de grupo. Eu tentei sistematizar essas espécies de ações basicamente em 3 categorias. A primeira delas poderíamos chamar de ações coletivas em sentido estrito. E teríamos aí as ações representativas, representative actions, do direito inglês, as class actions, do direito norte-americano, as ações associativas, do direito alemão, e as ações populares. O professor Ovalle já facilitou a divisão. Essas ações coletivas podem se subdividir ou poderíamos englobar como ações de grupo e ações coletivas, no sentido dessas ações que há uma indivisibilidade. A segunda categoria que nós teríamos não seriam as ações propriamente ditas ações coletivas, mas seriam aquelas ações individuais, mas em relação às quais há um efeito coletivo em termos de julgamento. E aí eu me refiro basicamente às ações ou incidentes modelo, também chamadas de ações piloto, teste ou demandas repetitivas. E aí exemplifico principalmente com o modelo alemão do Musterverfahren. Voy a tratar de sistematizar estas acciones en 3 grupos, la que es las acciones colectivas, que incluyen las acciones representativas, las class actions, acciones asociativas y acciones populares, así como en acciones o incidentes modelo piloto, referidas en la legislación alemán como las Musterverfahren.
E a terceira categoria, que eu acabei não falando, seriam aqueles meios alternativos de solução também de conflitos no âmbito coletivo. E aí teríamos soluções principalmente através de arbitragens coletivas, soluções administrativas, negociação, mediação y conciliación colectiva. La tercera categoría serían los recursos alternativos de solución de conflictos colectivos, como lo son los arbitrajes colectivos, soluciones administrativas, negociaciones, mediación y conciliación colectiva, y en Brasil el compromiso o ajuste de conducta. No passado, talvez ficássemos no âmbito internacional discutindo um pouco qual seria o melhor modelo, mas penso que a tendência mais contemporânea seja até de tentar complementar esses sistemas, que têm se aproveitado de instrumentos muitas vezes típicos de uma determinada espécie em outro modelo também. En el pasado se ha discutido el tema de las acciones colectivas y ahora la tendencia es que esos conflictos que compiten, bueno, tengan un carácter más bien complementar. Sim. No cenário internacional, eu queria destacar aqui, talvez em 6 ou 7 itens, algumas questões, principalmente acontecimentos recentes, que mostram a importância que o direito processual coletivo vem assumindo no cenário mundial. En el escenario internacional quería destacar la importancia que ha venido tomando el derecho procesal colectivo en ciertos países. Em primeiro lugar, teríamos a Inglaterra, que tem uma história longínqua de ações coletivas que começou no século XII, mas que agora, recentemente, no ano 2000, introduziu o seu primeiro Código de Processo Civil escrito, mantendo a importância das representative actions ao lado da chamada Group Litigation Order, que é também uma inovação semelhante ao procedimento modelo do direito alemão. En Inglaterra, el origen de las representative actions va desde el siglo XII, inspiradas en el informe de Wolf, y bueno, ahora recientemente en el primer Código de Procedimientos Civiles en el año 2000, con el mantenimiento de las representative actions al lado de las group litigation orders. Outro país que marca bastante o cenário internacional no processo coletivo é o Canadá, país que tem quase 10 milhões de quilômetros quadrados, 10 províncias. Até o ano 2000, praticamente, o Canadá só tinha legislação sobre class actions em 3 províncias. Mas no ano de 2001, a Suprema Corte canadense tomou uma decisão muito importante, porque na província de Alberta não havia uma legislação mais desenvolvida sobre class action. E foi ajuizada uma class action lá, que foi rejeitada inicialmente exatamente pela falta de previsão na legislação. Esse caso chegou à Suprema Corte, que no ano de 2001 estabeleceu que as ações coletivas eram um direito fundamental e que, portanto, a justiça daquela província não poderia deixar de processar a ação coletiva, exatamente porque era uma expressão do acesso à justiça nos dias de hoje. Bueno, en Canadá también es muy importante el tema de las acciones colectivas. Un país con cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, 34 millones de habitantes y 10 provincias. Hasta hace poco tiempo no era tan importante, pero en el año de 2001 el gobierno de Canadá tomó la decisión de retomarlo, la provincia de Alberta. Primeramente fue rechazado y después se determinó la importancia que tiene incluir las class actions en el derecho procesal. E hoje, das 10 províncias, 9 têm uma legislação
bastante desenvolvida em torno das class actions. Y hoy 9 de las 10 provincias tienen disposiciones bastante extensas en cuestión de las class actions. Terceiro país, os Estados Unidos da América, que também tem uma tradição de class actions de longa data, a partir de 1842, mas que também, nesses anos mais recentes, promoveu importantes modificações na sua legislação. E aí eu ressalto especialmente a modificação ocorrida em 2003, na regra 23 do Código de Processo Civil Federal, e também no ano de 2005, a edição das Class Actions Fairness Act. Essas mudanças tentaram promover exatamente um fortalecimento e suprir também as deficiências da legislação anterior. El tercer país es Estados Unidos de Norteamérica, que tiene también una amplia historia en cuanto a las class actions, que viene desde 1842, pero últimamente se hicieron modificaciones importantes y nuevas redacciones, sobre todo en la regla 23 del Código de Procedimientos Civiles. En 2005 se hizo un cambio importante con el Class Action Fairness Act. Mas a nossa realidade ibero-americana não ficou atrás. Em 2004, editamos, sob o auspício do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, o Código Modelo de Processos Coletivos. Também na Argentina, tivemos importantes acontecimentos, dentre os quais o caso Halab, em 2009. No Brasil, também tivemos um desenvolvimento muito grande das ações coletivas. E não paramos aí. Em 2006 e 2008, tivemos a ampliação de modelo também para esse sistema do processo piloto, através dos chamados recursos repetitivos. E agora estamos prestes a aprovar o novo Código de Processo Civil, que provavelmente deve ser aprovado dentre 2 a 3 semanas e que prevê um chamado incidente de resolução de demandas repetitivas. E, por fim, temos um projeto de uma nova lei da ação civil pública, que é um projeto muito ousado e que procura aproximar, de certo modo, a nossa legislação do próprio direito norte-americano. En Iberoamérica no nos hemos quedado atrás en cuanto a las acciones colectivas, editando y promulgando el Código Modelo de Procesos Colectivos en el 2004, como por ejemplo en Argentina el caso Alavi, en Brasil recientemente con los recursos repetitivos, y en 2 o 3 semanas se va a aceptar el nuevo Código de Procesos Civiles, que incluye los incidentes de resolución de demandas repetitivas. Isso sem desconsiderar a experiência já antiga e histórica da Colômbia, que tem a Lei 472 desde 1998, e também a inovação existente em 2011 no México, com a introdução do livro 5º das ações coletivas no Código Federal de Procedimentos Civis. En Colombia también la Ley 472 de 1998 con las acciones populares y de grupo, y en México la innovación de la introducción del libro 5º de las acciones colectivas del Código Federal de Procedimientos Civiles. Eu destacaria também a Alemanha, que tem uma experiência muito interessante de Verbandsklagen, de ações associativas, mas também ela conciliou esse modelo de ações coletivas com um outro modelo que foi uma inovação dos tribunais, que foi o chamado Musterverfahren. O Musterverfahren surgiu da experiência judicial. O Tribunal de Munique, diante de um número muito grande de ações administrativas, resolveu inovar. Decidiu julgar apenas algumas ações e aplicar o resultado dessas ações a outras ações semelhantes. Isso foi considerado por muitos uma aberração
na década exatamente de 80 e 90 do século passado. Mas a Suprema Corte da Alemanha disse que isso era possível, e a partir daí o legislador também introduziu o chamado Musterverfahren no Código, no Estatuto Judicial Administrativo da Alemanha. En Alemania, con el Verbandsklagen, las acciones asociativas, donde se decidió conciliar estas acciones con las Musterverfahren, debido a la gran cantidad de acciones administrativas que existían en el país, Alemania decide juzgar a todos, escoger algunos casos y de la manera que los juzgó, juzgar a todos los demás. Algunos consideraron esto una aberración, pero posteriormente la Suprema Corte decidió que esto era posible. E isso depois foi expandido em 2005 para o mercado imobiliário, também para a área do direito privado. E em 2012 se realizou uma modificação mais recente, mantendo como uma experiência até o ano 2020. Esto también alcanzó el mercado mobiliario con una modificación en el 2012 y con una prorrogación hasta el año 2020. Em termos gerais, é claro que não gostaria muito de entrar na experiência de outros países, como Espanha, como Itália, mas, em termos de União Europeia, eu acentuaria ainda, em especial, a recomendação de 11 de junho de 2013, estabelecendo princípios comuns que devem reger os mecanismos de tutela coletiva e fixando um prazo para que todos os Estados membros da União Europeia introduzam esses princípios na sua legislação nacional. E estabeleceu um prazo razoavelmente exíguo, que foi o prazo de 26 de julho de 2015. Claro que me gustaría hablar en cuanto a la Comunidad Europea de países específicos como por ejemplo España, pero como una recomendación general, del 11 de junio del 2013 se dicta que hay que establecer principios comunes que deben regir a los mecanismos de la tutela colectiva y fijar un plazo razonable para que se aplique por todos los Estados miembros de la Comunidad Europea. Esto es el 26 de julio del 2015. Por fim, acentuaria ainda, indicaria ainda, a primeira conferência sobre processos coletivos, que foi realizada em 2012 em Buenos Aires. Uma experiência muito importante e conjunta da Associação Internacional de Direito Processual, junto com o Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e o Instituto Argentino. Penso que essa iniciativa deva se aprofundar, porque ainda temos muitas questões em torno do processo coletivo, como apontado pelo professor José Alvari Favela, e que devemos manter uma discussão e um intercâmbio constante entre os países. Cabe destacar sobre este tema el congreso que se llevó a cabo en Argentina acerca de las acciones colectivas. Sí. Bueno, acerca de las acciones colectivas para profundizar sobre este tema y conciliarlo a nivel internacional. Por fim, a terceira parte da minha exposição, na qual procurarei levantar 10 itens, 10 questões que me parecem de fundamental importância em torno do processo coletivo. Finalmente, en la tercera parte de mi ponencia sobre derecho procesal colectivo, expondré 10 ítems que me parecen de suma importancia. A primeira delas é a espécie de previsão normativa e o âmbito de eficácia dentro do ordenamento jurídico. O que acontece? Nós temos 4 situações. A primeira delas é que, muitas vezes, o processo coletivo está previsto apenas numa lei ordinária, enquanto que em outros países há uma previsão constitucional. No Brasil e no México, temos essa situação, uma previsão constitucional e também
uma previsão infraconstitucional. Entretanto, não me parece que o mais importante seja a existência de uma previsão constitucional, mas sim de uma legislação e de um entendimento judicial que realmente torne efetiva a tutela coletiva. Bueno, el primer ítem es la especie de disposición legislativa o previsión normativa y el alcance de la eficacia dentro del ordenamiento jurídico. Esto es porque en algunos países está previsto únicamente en la ley ordinaria, mientras que en otros está previsto en la Constitución, que es el ejemplo de México y Brasil, que solamente está previsto en una ley ordinaria. Também uma outra coisa muito importante é a existência de uma limitação material ou não, né? Alguns países adotam as ações coletivas apenas para o meio ambiente ou apenas para a relação de consumo, como o México. Entretanto, me parece que a necessidade do processo coletivo ela é mais ampla, porque ela pode envolver setores da administração, do direito do trabalho e uma série de outros direitos. Portanto, o ideal me parece que não haja essa limitação. E poderíamos até discutir se a limitação é constitucional ou não. El segundo punto es la limitación material que existe en cuanto a la aplicación. Por ejemplo, generalmente se aplica únicamente para cuestiones ambientales o cuestiones al consumo, pero podría ir más allá y aplicarse las acciones colectivas en los derechos laborales, por ejemplo. Uma outra questão relacionada à norma jurídica diz respeito também à espécie de tutela que se pretende no processo coletivo. Na Europa, em especial, havia uma tendência a se pretender apenas uma tutela inibitória, e em outros países, por outro lado, só uma tutela indenizatória. A recomendação da União Europeia foi precisa: há que se ter as duas espécies de providência jurisdicional, porque não adianta termos apenas uma face, uma parte dessa tutela protegida, prevista, desculpe. La otra cuestión es en cuanto a los mecanismos inhibitorios o indemnizatorios. ¿Qué tipo de tutela colectiva se pretende tener? Porque en algunos países es solo de una o de otra. E, por fim, ainda relacionada à norma, é a questão da exclusividade ou não dos meios judiciais. Me parece da maior importância que haja uma possibilidade de proteção e de resolução do conflito, tanto a nível judicial quanto extrajudicial. E, inclusive, a experiência de países como os Estados Unidos mostra exatamente que há a possibilidade de se ter um grande número de acordos e, com isso, há também uma discussão em torno da indisponibilidade ou não dos direitos coletivos. El último punto es sobre los recursos judiciales y extrajudiciales en la resolución de los conflictos, que se puede tener ambos, es decir, resolución de conflictos de manera judicial y extrajudicial. Sim. E também temos, como segundo ponto relacionado à tutela coletiva, a questão da competência. Há uma certa dificuldade, principalmente nos estados que têm uma natureza federativa ou confederativa, porque temos muitas vezes a questão da competência da justiça estadual, a competência da justiça federal, e temos muitas vezes casos que são de competência estadual, mas de danos ou de problemas que têm uma abrangência nacional. El segundo punto sobre el derecho procesal colectivo es el de la competencia. Es una definición en lo que compete a la justicia estatal o a la justicia a nivel nacional, porque hay muchos casos que son a nivel estatal que competen a nivel nacional. Terceira questão, que é clássica de discussão no direito processual coletivo, é a da legitimação.
nós temos alguns modelos. O primeiro dele, dos órgãos governamentais, como o Ministério Público e agências governamentais. Em segundo lugar, nós temos também a previsão de legitimação das organizações e associações. E temos também um modelo de legitimação dos indivíduos, como ocorre principalmente nos países de common law. Mas há também uma quarta via, uma quarta via, digamos assim, que seria uma solução mais plural, que me parece que foi adotada agora no México, já vinha sendo adotada em Portugal, no sentido de permitir essa ampla legitimação, tanto dos indivíduos, quanto dos órgãos governamentais, quanto das associações. Esse caminho foi trilhado também pelo nosso Código Modelo de Processos Coletivos para a Iberoamérica. El tercer punto es acerca de la legitimación de los órganos gubernamentales, de los particulares indicados por el poder público y de las organizaciones o asociaciones gubernamentales. También hay una cuarta opción que fue adoptada en México recientemente y en Portugal, donde se puede hacer la legitimación de ambos, tanto de los individuos como de los órganos gubernamentales o de las asociaciones gubernamentales. Graças. O tema da legislação traz correlatamente também, ao lado, o tema da representatividade adequada. Mas esse é peculiar, principalmente, como indica também o nosso Código Modelo de Processos Coletivos, para as associações e para os indivíduos, porque há que se ter, nesses casos, um controle da representatividade adequada, mas ainda há uma certa discussão até que ponto e em que nível deve se realizar esse controle da representatividade adequada. También muy de cerca con el tema del derecho procesal colectivo está la representatividad adecuada, es decir, la existencia de un control. ¿Hasta qué punto se puede controlar la representatividad adecuada que normalmente va a los individuos o a las asociaciones? Quinto ponto, que me parece muito importante, é o da comunicação. As ações coletivas exigem, pela sua natureza, uma ampla informação da sociedade, para que todos possam saber da existência dessa ação coletiva. E, além disso, também, nos países que adotam o sistema de exclusão, de opt-out, a comunicação é da maior importância também para que possam exercer este direito de exclusão. A comunicação normalmente vem acompanhada, em vários países, como Inglaterra, como na Alemanha, da existência de um cadastro, ou seja, de um registro dessas ações coletivas ou ações piloto, para que a sociedade possa acompanhar também o desenvolvimento, a tramitação dessas ações coletivas. En cuanto a la comunicación, se le da mucha importancia de informar a la sociedad o a los interesados de la conformidad de las asociaciones para tomar acción colectiva. Por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo, aquellos que toman la opción de exclusión u opt-out. O outro tema também importante dos processos coletivos é o tema das provas. E, em especial, nós temos a questão exatamente da fixação da carga dinâmica da prova, conforme previsto no Código Modelo de Processos Coletivos, mas temos também previsto no Código Modelo de Processos Coletivos a chamada prova por estatística, em que se pode realizar a prova não em relação a todos os indivíduos afetados, mas apenas um grupo, demonstrando assim que houve realmente um ato ilícito ou uma lesão em relação a todo o grupo. En cuanto a las pruebas, bueno, existe el problema del carga de la prueba, donde en el nuevo modelo de procedimientos colectivos se ha decidido que se puede tomar la muestra estadística, solo una muestra para demostrar que se han hecho o tomado actos ilícitos o lesiones en contra de un grupo
de personas o de interesados, etc. Outro ponto é o das despesas processuais. E aí temos a questão do financiamento dessas ações coletivas, que normalmente se divide entre um financiamento público ou um financiamento privado. O financiamento público normalmente ocorre através de fundos, como previsto aqui no México, ou através também da isenção das despesas processuais, como ocorre no Brasil. E o financiamento privado, por sua vez, ocorre através dos escritórios de advocacia, como nos Estados Unidos, ou através do rateio de despesas entre os interessados, como ocorre na Alemanha, no Musterverfahren. En cuanto a los gastos o costos procesales, hay dos formas, el financiamiento público o el financiamiento privado. El financiamiento público mediante los fondos, como ocurre aquí en México, o mediante la exención de gastos procesales, como existe en Brasil, o el privado mediante los bufetes de abogados, como en Estados Unidos, o el prorrateo de gastos entre los interesados, como ocurre en Alemania. O oitavo ponto que eu destaco também é a questão da coisa julgada e os sistemas de vinculação para os direitos individuais homogêneos. Temos aí um primeiro sistema que é da inclusão, como ocorre na Itália, na Inglaterra e na Alemanha. Temos um sistema de exclusão, como ocorre nos Estados Unidos, em que as pessoas estarão vinculadas, salvo se elas, dentro de um prazo, pedirem a sua exclusão, e a vinculação também através dos efeitos da coisa julgada, a chamada coisa julgada secundo eventum litis, ou então a coisa julgada secundo eventum litis vel probationis, que ocorre como é previsto no Brasil e em Portugal, e também no Código Modelo de Processos Coletivos para a Iberoamérica. En cuanto a la cosa juzgada y los sistemas de vinculación para los derechos individuales homogéneos, existen tres opciones. La inclusión, en el cual el interesado precisa manifestar su voluntad de adhesión, como ocurre en Inglaterra o en Italia, o lo que conocemos como el opt-in, o el de exclusión, basado en la exigencia de la representación adecuada, como en Estados Unidos. De lo contrario, estaría vinculado al pronunciamiento. Y la cuestión de la vinculación a los efectos de la cosa juzgada, condicionada a un resultado a ser o no favorable, secundum eventum litis o secundum eventum litis vel probationem, como ocurre en Brasil y Portugal. Em relação a essa questão, me parece que o sistema de opt-out é um sistema mais efetivo de acesso à justiça. E, segundo lugar, em relação à coisa julgada, há uma preocupação também muito grande, no sentido que a coisa julgada não beneficie apenas uma das partes, porque senão a parte contrária irá trabalhar arduamente contra o processo coletivo. Por isso, sou do entendimento também, no sentido que se tem uma coisa julgada pró e contra, ou no máximo uma coisa julgada segundo eventum litis. Me parece que el modelo más adecuado es el opt-out. Hay una gran preocupación sobre la cosa juzgada donde se corre el riesgo de beneficiar a solo una de las partes. Es por eso que se exige el pro y contra para que esto no ocurra. Uma outra questão muito importante diz respeito às sentenças genéricas e líquidas em sede de direitos individuais homogêneos. Por quê? Normalmente, no processo coletivo de direitos individuais homogêneos, se tem a ideia de que a sentença sempre será genérica e que deverá haver uma outra fase de liquidação individual. No Brasil, temos discutido bastante isso e temos proposto uma modificação no sentido de que prevaleça o entendimento de que a sentença poderá ser genérica, mas não deverá ser sempre genérica, porque a sentença coletiva, em alguns casos, poderá ser também, desde já, líquida. En cuanto a las sentencias genéricas y líquidas, en lugar de los derechos individuales homogéneos, se tiene la percepción de que primero tendrá que ser una sentencia genérica como una fase y después se procederá a la liquidación de los derechos individuales. Lo que se propone es un procedimiento bifásico
donde la sentencia podrá ser genérica y no precisamente tendrá que ser líquida. Não. No. Poderá ser genérica, Podrá mas ser- poderá também ser líquida, Perdón, podrá ser genérica y también podrá ser líquida, dependendo do caso. dependiendo del caso. E, por fim, chego à questão dos conflitos de âmbito transnacional e de jurisdição nacional. O que assistimos hoje no cenário contemporâneo é uma internalização, um fenômeno de globalização intenso. Como exemplo, dou um dado brasileiro. No ano de 1999, os turistas brasileiros gastavam no exterior cerca de 3 bilhões de dólares por ano. No ano de 2013, esse gasto passou para 25 bilhões de dólares. Então, são 25 bilhões de dólares em produtos estrangeiros que são adquiridos pelos brasileiros. Apenas nas viagens ao exterior, sem contar em relação às compras feitas pela internet. Bueno, también por último vemos los conflictos en el ámbito transnacional y la jurisdicción nacional. Solo para que se den una idea, da un ejemplo de Brasil, donde en 1999 se gastaban solo 9 billones de dólares y en datos del 2013 la cantidad pasa el umbral a 25 millones de dólares, solo contando lo que se gasta en el viaje y no contando lo que se gasta en las compras en el extranjero. Outro exemplo é de uma importante empresa de automóveis que teve um problema na ignição em 8,6 milhões de veículos produzidos. E desses 8 milhões de veículos produzidos, 1 milhão de veículos tinham sido vendidos para outros países. Esta mesma empresa, ela tem subsidiárias em 34 países e comercializa para cerca de 140 países. Então, isso mostra o contexto, principalmente no âmbito do direito do consumidor, um âmbito transnacional. E, portanto, começamos a ter o problema até que ponto poderemos ter a realização de ações transnacionais de âmbito coletivo. Otro ejemplo publicado en el periódico The New York Times fue el relacionado con el encendido de un automóvil producidos por la General Motors, de los cuales 1 millón fue vendido fuera de los Estados Unidos. Para tener una noción del tamaño de esta empresa, fabrica vehículos en 34 países y los comercializa en 140 países. Con esto nos damos cuenta de la importancia que tiene o que llega a tener los conflictos a nivel transnacional y nos preguntamos hasta dónde puede alcanzar el derecho colectivo, hasta dónde puede traspasar las barreras de los países. Sim. E com isso concluo a minha exposição afirmando basicamente que temos, portanto, um rol extenso de questões que devem ser aprofundadas, debatidas no cenário exatamente do intercâmbio do direito processual. E com isso, o direito mexicano, o direito ibero-americano e todos esses professores que temos aqui no nosso congresso e em outros eventos, é da maior importância que continuemos debatendo e aprofundando essas questões em torno do direito processual coletivo. Muitas graças. Bueno, concluye con nada más con decir que hay que hacerse cuestionamientos importantes acerca del derecho procesal colectivo a nivel iberoamericano, europeo, etcétera, y no dejarlo ahí, por así decir. Pues muchísimas gracias al doctor Aloysio Goncalves. Pedirle desde luego para el protocolo de entregar un reconocimiento por parte del comité organizador al magistrado presidente Apolonio Betancourt Ruiz, nos haga el honor de acompañarnos junto con la magistrada Susana Pacheco
a la entrega de este merecido reconocimiento al doctor Aloysiu.